actitud nos abre puertas. Hay un lema que han escrito por ahí y dicen que una persona es con una actitud mala no va a ir a ningún lugar. Una persona es como un carro, un automóvil. Con una goma ponchada, ¿a dónde vas? A ningún lado. Por más que quieras, por más que tengas el V8, por más que tengas cualquier tipo de carro deportivo o 4x4, si una goma está ponchada, no vas a ningún lado. Y así es en la obra de Dios, en la mies de Dios. Dios necesita obreros dispuestos con buenas actitudes. En esta noche vamos a ver las actitudes productivas que Dios usa y que Dios necesita de nosotros. Vayan conmigo a Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Vamos a leer el 17 y el 18 para iniciar y allí continuamos. Filipenses 2:17. Hay veces que la gente dice, ¿por qué me irá así a mí? Bueno, porque nos ponemos de pie, no nos hemos examinado para que Dios vea y haga la obra. Y hay veces que nosotros no nos vemos nuestras actitudes, siempre vemos las de otros, pero no vemos la nuestra. Vamos a leer. Dice el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Tenía una actitud, antes de ser gozosa, tenía una actitud, la primera actitud que Dios quiere que tengamos, iglesia, todos, una actitud humilde, una actitud humilde. Nos da el ejemplo, la palabra de Dios a través de estos hombres. Bien, cuando el apóstol Pablo, la gente siempre esperaba escuchar cuando ya se dieron cuenta que Pablo había sido convertido y nuevo. Todos querían que el predicador Pablo, el apóstol Pablo, llegara a su iglesia a predicar. Todos estaban llamándolo y diciendo, ¿cuándo vas a venir a predicar a nuestra iglesia? ¿Cuándo vas a pasar a Macedonia? ¿Cuándo vas a venir a predicar a nuestra iglesia? Y así somos algunos que escuchamos el nombre de alguien y decimos, sí, está el pastor, vamos a ir, porque tiene tremendo, Dios lo usa en gran manera. No que estamos siguiendo a hombres, pero es que nosotros dejamos que Dios obre en nosotros, que nos use a nosotros. Por eso dice ahí el secreto de que era humilde, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Tenía esa actitud humilde, esa actitud modesta que todos debemos adoptar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos corrige. Gracias porque nos habla directamente a nuestra vida y lo que necesitamos para poder ser productivos en nuestra propia vida, para que tú puedas obrar en nosotros, para que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra, que te permitamos transformarnos de nuestro interior hacia nuestro exterior, de lo adentro hacia afuera, para que tú puedas ser glorificado y Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Yo lo necesito, como cada uno que estamos aquí, los que están en casa, lo necesitamos. Ser más como tú. Gracias te damos, mi Dios, porque tenemos todas las herramientas. Tenemos tu palabra viva. Tenemos tu Espíritu Santo. Tenemos, mi Dios, la oración, la arma poderosa. Gracias te damos, mi Dios. Ayúdanos a ser más como tú. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pueden tomar su lugar. Mira, el ser humano por naturaleza no nos humillamos. Escucha, no nos gusta humillarnos. La mayoría de nosotros no pedimos perdón porque no nos gusta humillarnos. Nos creemos autosuficientes y no reconocemos que dependemos de alguien superior. Podemos tener una actitud de un adulto o de un niño. El niño, me encantan como la actitud que tienen los niños. Ellos son humildes.
¿Cuántos hemos visto a niños que van a algún lugar? Esto me admiro yo. Y ves a los niños que aunque no hablan, nuestros niños cuando han llegado aquí, niños hispanos, y los llevamos a la guardería, o los lleva mi esposa a la guardería, y escucho de las hermanas, escucho de mi esposa, de las hermanas de inglés también, dijeron, mira, tal niño vino y no hablaba inglés, pero estaba comunicándose como los niños. Yo no sé, ellos hablan español a los niños como si los entendieran, porque son humildes los niños. Y se andan estirando y jalando. Yo sé que aquí los niños, Santi no lo hace porque ya es grande. ¿Verdad que ya no lo hace, Santi, con tu hermano? Ah, qué bien, muy bien. Y ya no le estira los juguetes a su hermana, ¿verdad? No. Dice, a ver, no, pero los niños así son, mira, se están peleando ahora, se pelean ahora, y en menos de 5 minutos ya son mejores amigos. Ah, pero nosotros nos hacen algo ahora. Pasa el día, pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, Dios obrando, Dios hablándonos, y nosotros no nos gusta humillarnos. La palabra de Dios nos da tantos ejemplos del Señor Jesucristo. Él fue, hermanos, más que un niño. La actitud, Él dijo, si no os volvéis como niños, no heredarán el reino de Dios. Tenemos que, hermanos, no en una actitud como madura, en una actitud de autosuficiencia, pero de humildad. Es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, esa actitud, y todos batallamos con eso. Yo batallo con eso. Tú batallas con eso, todos batallamos. Mira, el niño es capaz de aprender de la dependencia. ¿Sabe por qué? Porque siempre está dependiendo de sus padres. Todos los niños aquí que vemos, y aún jóvenes, son dependientes de papá y mamá. Y algunos adultos todavía están dependiendo de papá y mamá. El hijo que no hace caso, ¿qué va a hacer? Va a recibir un castigo. ¿Sí o no? Cuando somos niños, mira, cuando somos niños no reclamamos derechos, sino que aprendemos a vivir en obediencia. Pero los adultos nos creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie. Un adulto, podemos pensar nosotros los adultos, que no dependo de nadie, que no necesito de nadie. Y nosotros escogemos con esta actitud, no, cuando nos presentamos delante de Dios, Dios dice, tú no necesitas de mí, bueno, te las vas a averiguar allá tú como puedas. No, tenemos que aprender que necesitamos todos tener una actitud humilde. Y vemos aquí en este capítulo de Filipenses cómo Dios obra y quiere formar en ellos, en Pablo, en Timoteo y Epafrodito. Vemos a 3 caracteres aquí, cómo Dios quiere formar en ellos esta actitud. Mira, para ser humilde uno tiene que ser sacrificio. Dice allí la palabra de Dios, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Tiene que sacrificarse, tengo que yo sacrificarme. Este sacrificio es personal. Este es un sacrificio que es visible, se tiene que ver y es sustancial, nos hace bien a todos. El sacrificio segundo que Dios quiere que veamos es aquel cuando dice ser derramado. Yo he predicado un mensaje acerca de esto. Me dijo una de mis hijas, yo te escuché que parece que predicaste otra vez el mismo mensaje. No es parecido, hermano, porque lo necesitamos. El segundo sacrificio que hace mención aquí la palabra de Dios es el de libación. Es derramado en libación. Esta es una ofrenda
muy especial. Y esta ofrenda de libación, cuando es derramada, ofrecida, ¿qué pasa? Es una ofrenda que se derrama delante del altar antes de hacer el sacrificio. Esa ofrenda se evapora como el agua. Se evapora y ya muy pronto no es vista, es borrada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pon atención aquí. ¿Qué quiere borrar? ¿Qué es que Dios quiere en nosotros? Borrar nuestro ego. Borrar nuestro ego. Todos tenemos un ego de nosotros mismos. Mira, el ejemplo que nos da aquí es derramar la vida de nosotros hasta que no haya un vapor o algo disponible. En otras palabras, que nuestro ego mengue. ¿Qué decía Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. La mayoría de nosotros hacemos lo opuesto. No, yo tengo que crecer. Me van a oír. Van a escuchar lo que yo tengo que decir. Ay, ven que tengo para acá. Y una de las cosas que yo no me gusta es cuando me llamaban y me hacían. No iba. ¿Quién le quiere? ¿A ustedes les gusta que le hagan así? Hey, ven para acá. Nadie. Pero cuando somos humildes, ay, Señor, me quebranto. Ay, esto no me gusta, pero lo voy a hacer. Gracias a Dios que no tenemos un Dios que nos dice, hey, Él nos deja. Amén. Tenemos un Dios así, hermanos, paciente, que nos deja, que no nos está ahí presionando. Ese es un Dios, hermanos, que tenemos, un Dios que no presiona, pero sí hay consecuencias. Sí nos corrige. Hay muy pocas personas que dedicamos nuestras vidas a no ser egoístas. Son muy pocas personas porque todos tenemos esto. En nosotros está el egoísmo siempre. Siempre queremos ser los primeros. Siempre nosotros estamos siempre interesados. ¿Qué hay para mí? La gente viene hoy en día, las gentes más bien no vienen a la casa de Dios porque dicen, bueno, no me voy a beneficiar, porque están buscando algo material. Algunas veces. No algo espiritual. Hay mucho beneficio espiritual, pero la gente, especialmente los nuevos, o más bien los incrédulos, no vienen a la casa de Dios porque dicen, bueno, allí en esa iglesia no ayudan. No ayudan. ¿Qué ayuda más grande es que la ayuda de Dios que tiene para nosotros? ¿Qué ayuda más grande que Dios nos da de su palabra? ¿Qué ayuda más grande que el Espíritu Santo quiere ver en nosotros? Pero nuestros intereses están en otro lado erróneo de nuestras vidas. Siempre estamos interesados en nuestros bienes, en nuestros intereses, en nuestros progresos. ¿Qué hay para mí? Para yo poder crecer, para yo poder seguir adelante. La segunda actitud que vemos aquí es una actitud de gozo que tiene que haber, hermanos. ¿Sabe cómo yo puedo detectar en mi vida que en verdad hay fe en mi vida? Porque muchas veces la fe no se ve así superficialmente, pero en la fe, aún en la fe, mira, nota lo que dice la palabra de Dios allí, porque me encanta. Yo soy un predicador, un pastor, y predico la palabra como es, pero me gusta también enseñar. Nota lo que dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La fe podemos verla a través de cuando tenemos una actitud de humildad, a través de cuando tenemos una actitud de gozo. Dice, me gozo. Nota lo que dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Oh, qué bendición, hermanos, tener esto. Y solamente Dios lo produce. Yo no puedo hacerlo en mí. El gozo que Dios da es cuando nosotros tenemos esa fe en nuestro Dios. Dice vuestra fe en Él.
vuestra fe. La fe que Él nos da no es nada nuestro, es todo de Él. Y la fe que Él nos da produce gozo en nosotros. En mí produce gozo la fe de Dios. Y Él podían ver la gente que había gozo. Él no decía, bueno, si yo no voy, y vamos a ir adelante, me estoy adelantando un poco al mensaje. Aquí estaba el apóstol Pablo, Dios usándolo a él en gran manera. Pero viene Timoteo. Timoteo era un joven en el Señor, un joven, un nuevo creyente, pero también joven de edad, físicamente hablando. Y aunque vemos esto aquí en la palabra, él no se sentía menor o mayor, aunque Dios lo estaba usando. Mira lo que dice la palabra de Dios, el versículo 18. Y asimismo, ¿qué dice? Gozaos y regocijaos. Otra vez más, me gozo y regocijo. Y anota, subraya, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No solo tenía una actitud de gozo, donde no había egoísmo. Mira, cuando hay gozo no puede haber lugar para el egoísmo. ¿Saben? Las personas más gozosas son aquellas que no tienen tanto egoísmo en ellos. Son las personas más gozosas. Las personas más felices no son las que tienen, sino las que no tienen. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Nos hemos dado cuenta que las personas más felices, yo era más feliz cuando tenía menos. Porque no que tenga mucho, hermanos, gracias a Dios tengo todas las bendiciones de Dios, pero lo poco o mucho que tengo, digo, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque estamos más pendientes de las cosas. Pero alguien que no tiene es más feliz. Es más feliz. Vemos a la gente que tiene pocas cosas, pero tienen gozo. Estoy hablando de creyentes en Cristo. Ellos no tenían mucho. ¿Sabía que cuando Dios les llamó a los apóstoles para llevar el evangelio, les dijo que no llevaran 2 pares de sandalia para que dependieran en Él? Les dijo que no llevaran alforja. La alforja era un bolso, una mochila, para que me entiendan, para ellos llevar comida. Una doble mochila para llevar comida. Y dijo, no, ni lleven alforja para comida, porque quería que dependieran en Él. Y eran felices, no iban tristes. Bueno, vamos a ir a predicar el evangelio a tal aldea y a la otra aldea, pero pues no llevamos nada. Era por fe, hermanos, era por fe. Era que Dios quería probar a ellos que si Él nos está mandando, Él nos va a dar. Que si Él nos está, hermanos, llevando, llamando, Él nos va a equipar. Que si Él va a hacer, yo no sé cómo lo voy a hacer. Mira, los misioneros, hermanos, son testigos de esto. Admiro a los misioneros, pero más admiro a aquellos que en verdad se fueron al campo sin andar de iglesia en iglesia. No que eso está mal. Levantando sostén. Esos sí son. No que los otros no sean. Pero otros están diciendo, bueno, tengo que asegurarme. ¿Por qué, hermanos? Porque al país que van no pueden trabajar porque son extranjeros, no les permiten trabajar. ¿Cómo van a levantar la obra de Dios si están trabajando? ¿Qué van a hacer? Tienen familia ellos, tienen hijos. ¿Qué van a hacer? Entonces por eso es que ellos van. No es que no sea bíblico, es bíblico también. Pero Dios quiere ver la dependencia que tenemos en Él. Mira, qué bendición que cuando viene Dios a obrar, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, no necesitamos de mucho, solo necesitamos de Él. Y Él nos da el gozo. Él nos da el gozo. No solamente el gozo nos da Él, pero hermanos, ese gozo contagia, así como una persona también puede contagiar con una actitud, puede contagiar. Cuando no tenemos una buena actitud, contagia a muchos. ¿Se han dado cuenta que en el frutero siempre yo estoy pendiente de sacar toda la fruta, los plátanos que están tan maduros para otro lado, o comérmelos o congelarlos porque van a hacer perder a la demás fruta?
se contagia. Un espíritu de gozo, parece que cuesta más estar alguien gozoso y contagiar a alguien más con gozo que venir con desánimo. Mira lo que continúa diciendo el versículo 19. Espero en el Señor Jesús, su confianza. ¿Dónde estaba la dependencia, hermanos? En Dios, en Cristo. Enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, buena actitud, al saber de vuestro estado. Él tenía que ir y llevar y decir, mira, aunque yo no voy a ir, no puedo ir. El apóstol Pablo le está mandando este mensaje, este texto a ellos y decir, aunque yo no puedo ir, voy a mandar a Timoteo, recíbanlo bien. Porque, no viene el Timoteo, el predicador, ese duerme a la gente. Timoteo no es como Pablo, hermanos, era tremendo el apóstol Pablo, si lo escucháramos predicar. Timoteo es un joven. ¿Qué nos va a enseñar este joven? ¿Qué nos va a enseñar este hermano? Yo sé más que él. He estado más tiempo en la casa de Dios que él. ¿Qué nos va a enseñar él? No hay espíritu de buen ánimo, de gozo. Qué bendición por los hermanos que son de buen ánimo. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Mira, es difícil desempeñar cualquier ministerio, cualquier papel, por así decirlo, en el ministerio con una mala actitud o con poco ánimo. Es difícil. Qué bendición por los hermanos de buen ánimo. Qué bendición por los hermanos que tenemos aquí en la iglesia de buen ánimo. Y las hermanas que son de buen ánimo. Prepara algo, hermanos. Tenemos que decir este día que vamos a hacer. Mira, lo que podemos hacer para nuestro Dios es ser de buen ánimo a otros. Hay muchos que están pasando por diferentes situaciones. Ser de buen ánimo a otros. Mira el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, les mando al joven, les mando a este joven predicador, porque a pesar que no conoce mucho, no es tan elocuente, no conoce toda la doctrina, pero tiene buen ánimo. Tiene buen ánimo. Qué bendición por estos colaboradores, por estos obreros, que Dios quiere, hermanos, que tengamos buen ánimo en las malas, como dice el himno, y en los valles como en las montañas. En los buenos tiempos como en los no tan buenos tiempos. Y qué bendición que son sinceros, que son genuinos. Y dice, y que tan sinceramente, no solamente tenían actitud de humildad, actitud de gozo, pero tenían una actitud de armonía. Qué bendición, hermanos. Tenemos que hacer esa actitud, tener esa personalidad de armonía en nuestras vidas, en nuestra familia. Qué bendiciones, porque Dios nos puso cuando conseguimos nosotros, porque nosotros la conseguimos a nuestra esposa, diferente a nosotros, porque no puede haber dos positivos ni dos negativos. Bueno, positivos sí debe haber, pero imagínate dos negativos. ¿Qué pasa tú, Chano? ¿Qué pasa tú contigo, Chon? ¿Se recuerdan de eso? Aquí ánimo. ¿A dónde van a llegar? A ningún lado. Qué bendición, porque cuando yo estoy desanimado, tengo ahí a mi esposa para decir, hey, ánimo. Con todo lo que estamos pasando, hey, levántate, vamos, tú puedes, con la mirada en Cristo, vamos a seguir adelante. Recuerdo tantas pruebas, llegamos aquí a Clearwater, a la Florida, ya hace 20 años. Y gracias a Dios, cuando estábamos ahí llegando, pues estabilizados en la buena palabra, en el buen sentido de la palabra, no conocíamos a nadie, solo a Dios y las personas que nos contrataron para trabajar. Pero gracias a Dios, Dios nos sostuvo. Y yo estaba pasando ahí por una prueba y me dijo mi esposa, no, ella se recordar, tenemos fe en Dios,
vamos a seguir adelante. Dios nos trajo hasta aquí y no vamos a regresar. Y ya pasaron 20 años, hermano. Gracias a Dios. Él nos ha sostenido en todo este tiempo. Pero qué bendición cuando en nuestro matrimonio debe de haber eso. Debe de haber que cuando uno está desanimado, el otro le va a animar. Y no hablar cosas que desaniman. Hay veces que hablamos por hablar. Hay cosas que desaniman. Hay que hablar palabra de Dios, que es la que nos trae ánimo. ¿Qué es lo que traía buen ánimo a estos? La palabra de Dios. Lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y nosotros lo necesitamos. Buen ánimo. Buen ánimo entre unos y los otros. Qué bendición, hermanos, por aquellos hermanos que son de gran bendición a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir mismo ánimo? Quiere decir, hermanos, mismo espíritu. Todos aquí, la mayoría de nosotros somos creyentes. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ustedes que dijeron amén, parece que no lo tienen. Sí, todos. Eso quiere decir dos almas con el mismo centro, dos ánimos y espíritus fundidos. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Pero el problema que había en Filipos, como hay en algunas iglesias, era la división. Era Evodia. ¿Se recuerdan de Evodia y Síntique? ¿Se recuerdan? Vamos al capítulo más adelante, el 4, 2 y 3. Ruego. Bueno, primero el 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mira cómo se expresa. Está así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, ¿qué dice? Colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran creyentes, tenían el mismo Espíritu Santo de Dios, tenían todo en común. Y dice: quiero que estén de un mismo sentir, de un mismo ánimo. Qué bendición, hermanos, que cuando ellos se ven enojados el uno al otro, el apóstol Pablo, Dios lo usa, el Espíritu Santo, a enfatizar que haya armonía entre ellos. Cuando mamá no está feliz en casa, nadie está feliz. Cuando la mamá por alguna razón no está feliz, nadie está feliz en casa. No hay armonía. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando toda una orquesta, un coro, una música, una pieza, música instrumental, todos hay armonía? Y cuando no hay, aunque no tenemos que saber mucha música para que cuando alguien se sale o no sale, cuando están en los conciertos y están todos a una misma nota y ¡pip! Y uno dice: alguien se salió, alguien no está en armonía. Se da cuenta uno así, tiene el oído afinado, aunque no sepas mucho de música, te das cuenta cuando no hay armonía. Dios quiere, hermano, algo que para nuestras vidas en el crecimiento personal, espiritual de nosotros, es que no tenemos armonía con Dios primeramente. Me compartían unas parejas, me decían en el matrimonio, hablando del matrimonio, estamos trayendo eso por parte de Dios para nosotros. Hay veces que no tenemos armonía en nuestro matrimonio, por el uno o por el otro, pero no tenemos armonía mientras nosotros no estemos en armonía con nuestro Dios y no estemos en armonía con su palabra. Yo no puedo estar en armonía con Dios y en desarmonía con su palabra, o viceversa. No puedo estar en armonía con la palabra de Dios y en desarmonía con Dios. Tengo que estar en armonía con Él. Y eso nos junta. Tengo que orar por mi esposa, ella tiene que orar por mí. Tenemos que orar los dos. Tenemos que leer la palabra de Dios para estar en armonía. Esas son las cosas que nos ayudan a estar en armonía en nuestros matrimonios, en la familia. Las relaciones, hermanos, interpersonales o personales, y no solamente en la familia. Los que no tienen familia, los que no tienen familia aquí o por X o por Y, pero en lo general, la familia, en el trabajo. Ponte a trabajar con alguien que tiene una mala actitud siempre y no quiere hacer
no hay armonía. No es lo mismo que cuando hay armonía. Qué bendiciones poder ver que el apóstol Pablo tenía esa armonía confiable con Timoteo. Y él podía ser estimado, que ellos lo iban a recibir y iban a estar bien. Mira lo que dice más adelante, pues el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Una vez más recalca acerca de que uno es egoísta. Todos buscan lo suyo propio, ¿sí o no? La mayoría de nosotros buscamos nuestro bien, nuestro porvenir. Buscamos todo lo nuestro, todo lo que nos va a hacer para nosotros. Y somos egoístas por naturaleza. Pero mira lo que vuelve a decir aquí. No lo que es de Cristo Jesús. Para comercial, este Filipenses, este libro era o es una serie que comencé el año pasado y nos habíamos quedado aquí. ¿Cuántos se recuerdan? Los domingos por la mañana. Y Dios nos habla y nos dice vez tras vez en su palabra, y qué bendición es poderla ver. No necesitamos, hermanos, graduarnos de un nivel muy alto para entender cosas básicas que todos necesitamos, y necesitamos practicar y hacerlas parte de nosotros en nuestras vidas. Una conducta de buena actitud, de buena armonía, trae gozo, trae paz a nuestra vida. Y mira lo que dice ahí el 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está diciendo, mira, cuando vayan a Él, los mismos méritos de Él como a hijo a padre ha servido. Él era el discípulo, Timoteo era el discípulo de Pablo. Y lo estaba diciendo, ha servido conmigo, denle los méritos, recíbanlo bien. El 23 dice, así que a este espero enviarnos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y el 24 dice, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Era un hombre de fe, hermanos. La fe impacta a otros. Implica, y la fe, hermanos, es lo que se encarga. Si no has llevado todo lo que Dios ha compartido con nosotros en esta noche, llevémonos esto. La fe nos va a dar esa buena actitud en nosotros. La fe va a producir gozo en nosotros. La fe va a producir armonía en nosotros, entre nuestro Dios y nosotros, nuestro cónyuge, la familia y todo lo demás. Qué bendición, hermanos, que Dios obra así. Ve conmigo rápidamente ahí a 1 Corintios 10:24, que podemos ver la palabra de Dios. ¿Están ahí? Bueno, les voy a dar tiempo para que lleguemos. 1 Corintios 10:24, amén. Qué bendición, hermanos. Yo me gozo cuando estamos alrededor de la palabra de Dios. 1 Timoteo 10:24, ¿están? Dice así. Dice, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Tremendo. Un siervo, un hijo de Dios, hermanos, siempre va a buscar el bien de otros. Predicamos por otros, para otros, por Cristo para otros. Alguien dijo, yo no lo quiero parafrasear, pero alguien dijo que Dios ve al siervo humilde, al siervo de gozo, de buena actitud, que no es egoísta. Sacrificamos tiempo, los siervos de Dios, amén. No es algo que es fácil hacer, hermanos. Hay sacrificio que hacer. Se sacrifica tiempo, se sacrifica familia. El servir a Dios no es fácil porque hay sacrificio. Ellos tuvieron que dejar, el apóstol Pablo como los demás apóstoles tuvieron que dejar familia. Les costó a ellos tiempo, esfuerzo.
les cuesta. Y el sacrificio, hermanos, nos cuesta para servir. No es fácil, pero es bien recompensado. Es bien recompensado por nuestro Dios. Mira lo que dice más adelante la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 13, o más bien más atrás, pero no me gusta decir la palabra atrás. 13:5. Amén. Así es. Amén. Dice así, 13:5. ¿Están ahí? No, dice, no hace nada indebido. No busca otra vez, ¿qué dice? Lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. El 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice el 8, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Wow, tremendo. Mira, esto implicaba que los hermanos, los creyentes que estaban con Pablo, él estaba en Roma en esta estancia. Déjame darte la historia. Eran creyentes genuinos, sinceros, que aunque no tenían tanto, se habían sacrificado tanto como Timoteo, eran creyentes genuinos. Oh, hermanos, en el servicio de Dios debe de haber sacrificio. No podemos pasar ese nivel y ser espirituales o que Dios nos dé más fe si no nos sacrificamos. El sacrificio es lo que Dios requiere en nuestra vida. Mira, cuando nosotros tenemos esta actitud, Dios nos va a ayudar a sacrificarnos. Aquí muchos nos sacrificamos de varias cosas. Sacrificamos familia, sacrificamos tiempo para estar en la casa de Dios, sacrificamos esfuerzo, sacrificamos aún placer temporal, diversión, sacrificamos todo eso por nuestro Dios. Y qué bendición, hermanos, que a pesar, Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos como en los tiempos antiguos, todavía, sino solamente que nosotros sacrifiquemos el yo, que desaparezca de nuestras vidas. Y qué bendición que cuando nosotros entendemos este concepto que Dios nos está dando, Dios comienza a obrar en nosotros, nos empieza a aumentar nuestra fe. Amén. Y cuando comenzamos a practicar la fe que Dios quiere que nosotros practiquemos. Mira lo que dice, regresemos a Filipenses, ya estamos cerrando. Filipenses 2. ¿Están ahí? Bueno, esperen. Amén. Dice el versículo, estamos en el 25, mas tuve por necesario enviarnos, ¿a quién más también dice? A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué bendición, hermanos, cuando contamos con estos colaboradores. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando es una bendición, Dios nunca se equivoca en nada. Cuando envió a los apóstoles, los envió de dos en dos, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Amén. Qué bendición, porque cuando estamos en dos, si uno está desanimado, el otro lo anima. Por muchos aspectos Dios hizo esto. Dios es un Dios de orden y lo hizo de esa manera para animarse. Y dice, mi hermano. Podemos contar y decir, mis hermanos en Cristo, mis hermanas en Cristo en Cristo que son colaboradoras conmigo, que me ayudan, que me apoyan en las necesidades que yo estoy pasando, en los tiempos difíciles como en los tiempos buenos, nos alegramos también con ellos. Qué bendición, hermano. No hay algo más especial en la obra de Dios que colaborar y tener colaboradores. Es una bendición. Tener colaboradores que son sinceros, de milicia, de batalla, de oración, colaboradores que oramos los unos por los otros, que yo oro por el hermano, que ellos oran por mí. Esos son lo que se requiere en la obra de Dios. Que oremos los unos por los otros, que no solamente queremos, bendíceme a mí, Señor, bendíceme a mí, todo a mí, bendice a mí, oh Señor, yo te pido solamente por mí. Pero no pedimos los unos por los otros. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Orar
los unos por los otros. Ellos no buscaban excusas, porque si buscamos excusas, todos encontramos una excusa. Todos tenemos excusas. Pero mira, qué bendiciones que Dios nos da oportunidades. Hay muchas excusas. Si podemos comenzar a buscar excusas, hay excusas. ¿Por qué? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Por esto, por lo otro, por esta, por la otra, por esto, por ella, por esto. Esa naturaleza está en nosotros. ¿Por qué no hiciste esto? Es que por esto, es que por lo otro. Hay muchas excusas, pero oportunidades no hay. Muchas oportunidades. Las oportunidades se pasan. Las oportunidades se pasan. Si no aprovechamos una oportunidad que Dios nos da, se va a pasar y se pasa al otro, al que sí quiere trabajar. Al que sí quiere ser colaborador, al que sí quiere servir, al que sí quiere ir, al que sí quiere predicar, al que sí se quiere abnegar y negarse, tomar su cruz y seguir a Dios, seguir a Cristo. Hay excusas por todas partes. Pero qué bendición, hermanos, que cuando no buscamos excusas, no buscamos lo nuestro, sino el beneficio de otros para nosotros estar cerca. Mira, qué bendición ver a creyentes en la obra de Dios que son abnegados. Es una bendición enorme. Que no están allí por el beneficio propio, sino por los de otros. Es una bendición. Ya cerrando aquí, versículo 26, mira lo que dice. De milicia, la parte B del versículo 25 de Filipenses 2:25, están ahí. Y dice: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Timoteo era el que le predicaba cuando Pablo no podía llegar, el asistente, por así decirlo, para que entendamos, para resumir esta enseñanza. Era el asistente Timoteo de Pablo, era el asistente del pastor Timoteo. Y Epafrodito, se necesitan Timoteos y se necesitan Epafroditos en las iglesias. Epafrodito era un mensajero y uno que le ministraba en lo que Pablo necesitaba. Mira, lo dice la Biblia, mira lo que continúa el 26, porque él tenía gran deseo de venir, de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Qué tremendo. Y mira, él había estado pasando por una enfermedad, y aún así Epafrodito no se conformó, dijo, bueno, voy a dejarlo a ver cómo le va a él por su lado. No, Epafrodito, quiero que tomemos nota, tenía por último la actitud de ser útil. De ser útil. Todo, mira, todo lo que hay, que tenemos en nuestras manos, todo es útil para algo. El micrófono es útil para que sea amplificado el sonido. El lapicero es útil para yo escribir. Y todos en la obra de Dios podemos ser útiles. No la otra palabra que no les quiero decir, pero ya se la imaginaron. Amén. Útiles. Epafrodito significa encantador. Es una palabra encantador. ¿Alguien ha tenido a la actitud, un espíritu que no hay muchos Epafroditos en las iglesias? Son pocos que tienen ese espíritu encantador, que son sinceros, que son genuinos, pero que su actitud que tienen, Dios las usa para que ellos puedan ser útiles en la obra de Dios. Hasta eso Dios, hermanos, Dios crea y Dios se la pasa todo. No, pastor, pero es que yo no soy así. No, Dios, el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros. Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Hombre o mujer que respiraba, mira, esa actitud de ser útil para la obra del Señor, para el siervo de Dios. Qué bendición tener miembros así en la iglesia, empleados usados por Dios. ¿Para qué? Para llevar alivio al siervo de Dios, a Pablo, cuando estaba en más necesidad.
último texto de lo que vamos a leer, uno de los últimos, allí mismo en Filipenses 4:18, mira lo que dice. Pero todo lo he recibido y tengo y abundancia, estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? ¿Habiendo recibido de quién? Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si a Dios le agrada algo de nuestras vidas, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Cierro el mensaje en esta noche. Teniendo estas actitudes productivas, teniendo este espíritu, esta actitud de gozo, esta actitud de humildad, pero sobre todo esta actitud de utilidad, de ser útil, que Dios me use a mí. ¿Cuántos aquí podemos decir que Dios me use a mí? Qué bendición que Dios ya lo está usando a ustedes. Que Dios nos siga utilizando para su honra y su gloria. Qué bendición. Y véala, que es una bendición. Cierro, regresan allí mismo, que estamos ahí, ya cerrando. Filipenses, el 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, estaba grave. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. A pesar de que Epafrodito estuvo grave, no podía más. Era el que era un siervo útil para la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo, como Timoteo. Dios escuchó la oración de Pablo y hizo la obra en él. Porque si él no hubiera estado, si hubiera muerto, va la gloria. Qué bendición. Pero lo necesitaba aquí. ¿Sabe por qué Dios todavía nos tiene aquí, iglesia? Vivitos y coleando. Porque nos necesita aquí en la obra. Porque nos necesita aquí en la obra. Se necesita tantas cosas que hay para hacer para el Señor. Yo no, a veces que digo, Señor, ¿por dónde empiezo? Porque tenemos tantas cosas, tantas actividades. Y yo sé que algunos me comentan, pastor, ¿y cuándo vamos a hacer esto? Epafroditos, ¿dónde están? Porque queremos, y hay Pablos y algunos Timoteos también, pero muy pocos Epafroditos que son útiles para la obra. Que dicen, bueno, pastor, si no está, pues ahí, si Dios lo guía a usted para ponerme ahí, mire, cuente conmigo, que aquí estoy. ¿Cómo podemos alcanzar, iglesia, todo esto? Más actividades, hacer más para la obra de Dios en este 2023, siendo nosotros útiles aquí ya. La mies es muchas actividades que tenemos. El calendario ahí que ya puse está lleno de actividades. Mira las actividades que ya tenemos este próximo domingo. Mira la prisión, y a veces que no vemos eso nosotros. Pastor, pero ¿qué de la otra actividad que tenemos que no hacemos ya? Pero estamos haciendo otras. Y no las hacemos porque no hay ese Epafrodito que Dios necesita en la iglesia para que tome eso. No lo hay, o los hay, pero están de vacaciones. Están de vacaciones. Sin dudarlo, mira, no lo pensó dos veces. Él seguía sirviendo al Señor. Así que lo envío, el 28, con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Hermanos, estos Epafroditos que casi no se mencionan en otros lugares de la palabra de Dios son de grande estima y son muy necesarios en la obra de Dios. Porque en esta noche, Dios obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, decirle, Señor, mira, yo quiero ser ese Epafrodito. No solamente es para los hombres, es para las mujeres también. Porque dice el 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba en vuestro servicio por mí. No pensó en la seguridad de él, expuso su vida a pesar de que estuvo enfermo, así enfermo fue y llevó.
lo que le estaba mandando la iglesia a Pablo, donde se encontraba, porque él no podía ir. Se expuso él. Hay veces que batallamos porque hay tantas necesidades en nuestra propia familia, en nuestra propia iglesia, y dejamos que otros, o ¿por qué no avanzamos en la obra? Porque no arriesgamos. El que no arriesga no gana para el Señor. Así es, hermanos. Punto. El que no arriesga en la obra del Señor. El reino del Señor, el reino de los cielos es para los valientes, no para los cobardes. Y qué bendición por esto, porque mira, en estos tiempos donde Dios quiere hacer tantas cosas que Él está haciendo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Dios tiene a Pablo, sí, Dios tiene a Timoteos, pero Dios quiere preparar Epafroditos, hombres, mujeres listos, listas para ayudar a todos, ayudar la obra de Dios en servir. Cierro con esto. Estos tres hombres son tremendo ejemplo que Dios nos da a nosotros, a la iglesia. El sentir de Cristo. Tenían el sentir de Cristo porque Pablo era un hombre listo a sacrificar cualquier cosa. Se sacrificaba por cualquier cosa. Timoteo era un hombre listo para ir a donde fuera enviado, ir a donde sea. ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer? Qué bendición por esos hombres. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Usted nomás diga y vamos. Qué bendición. Pero Epafroditos era este hombre que era listo para ayudar no solamente al siervo de Dios, a todos. Que a veces sí queremos ayudar al siervo de Dios, pero ¿qué a los demás? Sí queremos hacerle un favor al siervo de Dios, pero ¿qué a los demás? Somos todos para Dios, somos igual. Nadie tiene Dios no hace excepción de personas. Yo soy igual como ustedes para el Señor. Solamente soy un siervo. Y Dios siempre quiere obrar en nosotros cuando tenemos esas actitudes productivas en la obra de Dios. En nuestras vidas lo va a hacer. Lo va a seguir haciendo si nosotros estamos dispuestos a sacrificar, si nosotros estamos dispuestos a ir y si nosotros estamos dispuestos en servir. Vamos a ponernos de pie en esta noche.